Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. En ese atardecer tan mágico, hubieras tomado más fotos. Y si hubieras sabido que desde casa las estrellas no brillarían igual, seguro pasabas ahí la noche. Ese viaje que no hiciste, esa comida que no probaste, ese pueblo y ese mercado que no visitaste, y hasta ese baile, lo habrías dado todo, ¿cierto? Hoy que estás en casa, quiero que me hagas una promesa. Prométeme que cuando salgamos, caminarás hasta que no puedas más y que lo haremos juntos. Prométeme que el tiempo no volverá a ser un problema y que guardarás millones de atardeceres en tu cabeza. Prométeme que llegarás tan alto que te olvidarás de la altura y que comerás tan rico que olvidarás el calor. Prométeme que siempre seremos uno y que dejarás de verme por la ventana para por fin empezar a hacer maletas. Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, en Ecuador. Muy buenas tardes, mi nombre es Melanie Delgado, soy tesorera y auditora del colectivo Embajadores del Legado Cultural del Ecuador. Antes de comenzar, de parte del colectivo queremos darles un inmenso saludo a todos los miembros de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios con quienes pudimos llegar a un acuerdo de trabajo conjunto, que estamos seguros que será muy fructífero para las dos organizaciones y los dos países. Al igual, les enviamos un gran saludo a todos los miembros de la Red Latinoamericana Cultural y Paranormal, con la cual nos encontramos trabajando en conjunto, y también un saludo a todos los presentes que nos están siguiendo en esta transmisión en Facebook Live. Les damos una cordial bienvenida al webinar del día de hoy, con el tema Afectaciones del COVID-19 en el turismo. En este momento les voy a presentar a quienes son los invitados en este webinar. Tendremos a Sebastián Vega, quien es ingeniero en gestión turística y preservación ambiental de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. También magíster en mercadotecnia, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Es un profesional de carrera con más de 9 años de experiencia en la industria de transporte aéreo y ha desempeñado varios cargos en TAME, Línea Aérea del Ecuador. Ganador de 3 concursos de mérito y oposición y un encargo de funciones por reconocimiento profesional. Sus últimos cargos fueron líder de sistemas de distribución y especialista comercial. Además, desde hace más de 3 años es docente universitario en la Universidad UTE y docente invitado en otras instituciones de educación superior, además de instructor de GDS Amadeus y SAPRE. También contamos con la presencia de Luis Maldonado, quien es uno de los más reconocidos profesionales y expertos en turismo del Ecuador, con una larga y exitosa trayectoria en la industria turística a nivel nacional e internacional. Tiene un diplomado en gestión de turismo por la Universidad de Turín, Italia. Cursó además de estudios superiores de ciencias internacionales en la Universidad de California en San Francisco y jurisprudencia en la Universidad Católica de Quito. Ha sido guía profesional de turismo en todas las regiones del Ecuador y un destacado guía naturalista en las Islas Galápagos. Además, fue vicepresidente por 10 años
de la reconocida empresa ecuatoriana de turismo Metropolitan Touring, miembro del Consejo Nacional de Promoción Turística del Ecuador y el Directorio de Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador, asesor de la Cámara de Turismo de Pichincha y de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. También miembro del Comité Consultivo de Turismo de la Comunidad Andina de Naciones, miembro de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la Fundación Internacional Charles Darwin para las Islas Galápagos, entre otras relevantes funciones en el ámbito público, privado, nacional e internacional. En esta tarde, el moderador es Mateo Pozo, quien es el secretario ejecutivo de nuestra organización, y le damos paso a él. Muchas gracias, Melanie. En este momento ya nos encontramos con Luis Maldonado y con Sebastián Vega. No sé si tal vez quisieran decir unas palabras, tú primero, Sebastián, antes de empezar con el conversatorio del día de hoy. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Gracias, Mateo, Melanie, y a todos quienes conforman este colectivo de legado cultural y turismo. La verdad es que me siento muy feliz de estar con ustedes y poder compartir este espacio. Luchito, Luis, ayúdanos por favor, tal vez si deseas unas palabras antes de... Gracias, Mateo. Buenas tardes con todos quienes están siguiendo este conversatorio. Saludos a mi compañero de panel, a Sebastián, y saludos, por supuesto, a Melanie y a todo el equipo de Embajadores Legado Cultural. Para mí es un honor, estoy contentísimo de poder participar en estos foros que son tan enriquecedores y pues aportar con un granito de arena a esta situación que estamos viviendo en estos momentos. La afectación económica, la afectación social y la situación que tenemos en las instituciones públicas. Con el primer eje que nosotros vamos a trabajar, que es la afectación económica, primero me gustaría dar una introducción. Hemos visto cierres totales de algunas empresas que contribuían al turismo, como fue el caso del Café de la Vaca, el Boutique Hotel Mansión Alcázar, entre otros. Inclusive la declaración en bancarrota de algunas aerolíneas, como fue el caso de Avianca, como fue el caso de Latam. Y todo esto nos ha llevado a una caída preocupante de ingresos por parte del turismo en las diferentes economías del mundo, no solo en nuestro país. Es por ello que muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, han tomado la decisión de reinventarse y se han visto obligadas a ver más allá de lo que estaban acostumbrados. Ejemplo de ello es la prefectura de Chimborazo, que se unió con GoRaimi para poder promocionar establecimientos de la provincia, las cuales las han comenzado a publicitar de manera virtual. Al igual, se han comenzado a hacer algunos recorridos de forma virtual donde la gente paga y ve estos recorridos desde la seguridad de sus hogares. E inclusive hoy, hace pocos minutos, pudimos ver el despegue de Crew Dragon de SpaceX, en el cual muchas personas dicen que es el principio para poder realizar un turismo espacial. Entonces, en este margen de la afectación económica, me gustaría comenzar contigo, Sebastián. ¿Qué afectaciones has podido observar en el ámbito donde tú te especialistas, como es el caso de las aerolíneas, agencias de viaje, y qué nuevas propuestas han surgido para contrarrestar a las mismas? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Realmente, muy buenas tardes con todos quienes están siguiendo esta transmisión de este conversatorio. Sin duda alguna estamos viviendo y atravesando por una situación nunca antes vista. Hemos tenido situaciones y hemos tenido crisis a lo largo de los años. Sin embargo, el turismo ha sido una de las industrias más resilientes que otras, y un ejemplo de ello ha sido la crisis que tuvimos en el 9/11 y la crisis bancaria en el 2010. Sin embargo, desde el mes de marzo, el confinamiento global ha tenido como consecuencia el parar toda la operación aérea a nivel mundial. La industria de transporte aéreo en el 2019 tuvo cerca de 4.600 millones de pasajeros transportados. De hecho, eso representó 4.2% más que en el 2018, y el factor de ocupación de ese año, del 2019, fue de 82.6%, que es un factor de ocupación récord para la industria de transporte aéreo. Y un efecto muy positivo que hubo en el 2019
fue justamente que la demanda creció mucho más que la oferta de las líneas aéreas. En esos términos, para el 2020 se preveía un crecimiento entre el 4 y el 5% en el transporte de pasajeros a nivel mundial. Sin embargo, al día de hoy, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la demanda de pasajeros ha caído un menos 56%. O sea, los pasajeros cayeron más de la mitad y es un volumen desde hace 10 años. O sea, la demanda de pasajeros cayó 10 años justamente, bueno, y eso lleva a que hay una preocupación generalizada. La IATA reporta pérdidas o estima pérdidas de 252 mil millones de dólares en el 2020 y menciona que únicamente 30 líneas aéreas están preparadas para mantener operación a futuro. Muchas líneas aéreas han presentado balances sumamente críticos, entre ellos podríamos considerar a Bianca y Latam, quienes ya se han acogido a un capítulo 11 de Estados Unidos, el cual tiene por objeto no la desaparición de las líneas aéreas, porque esto es una pequeña confusión que generalmente causa en la gente que vemos este tipo de noticias y pensamos que las líneas aéreas van a desaparecer. Crítico, entre ellos podríamos considerar a Bianca y Latam, quienes ya se han acogido a un capítulo 11 de Estados Unidos, el cual tiene por objeto no la desaparición de las líneas aéreas, porque esto es una pequeña confusión. Sí, entonces muchos de sus clientes nunca se dieron cuenta o nunca supieron que estas líneas aéreas estaban en reestructuración o reorganización. Básicamente lo que busca Bianca y lo que busca LATAM es una reestructura con sus acreedores, ¿ya? Hay que considerar que muchos de los proveedores de estas líneas aéreas son domiciliados en Estados Unidos, como por ejemplo Boeing, que es un proveedor o un fabricante de aviones. Tenemos empresas como empresas arrendadoras de aeronaves que están en Estados Unidos. Entonces, indudablemente, las estrategias de estas empresas es acogerse a leyes que les permita mantener su operación en el tiempo, pero a través de una reestructuración, ¿sí? Ahora, desde mi punto de vista, yo pienso positivo de esta situación. Esperamos poder superar el tema del coronavirus en el corto plazo y ver cómo las líneas aéreas junto con los aeropuertos y principalmente los gobiernos logran reanudar su operación, y estamos con esa expectativa desde el 15 de junio, en donde Avianca y LATAM, así como otras líneas aéreas, se han anunciado el inicio de sus operaciones. ¿Que va a ser complicado? Lo va a ser porque la rentabilidad de las líneas aéreas se mide por asientos kilómetros, ¿sí? Entonces, los asientos de las compañías aéreas se van a reducir a la mitad, ya los pasajeros no van a poder llenar el avión justamente por las medidas de distanciamiento. Pero bueno, van a haber formas en las que las líneas aéreas van a poder determinar y van a poder iniciar y reanudar su operación. Espero que, al igual que pasó en el SARS en el 2003 en China, la industria de transporte aéreo volvió a flote en muy poco tiempo. De hecho, se preveían 6 meses y en menos de 3 meses el transporte aéreo se reanudó y casi llegó a volúmenes antes del SARS. Entonces nosotros igual esperamos que esta situación nos lleve mucho tiempo. La gente tiene la necesidad de viajar, tiene la necesidad de volar. Y creo que es una buena oportunidad para probar las estrategias de las líneas aéreas junto con la innovación y que nuevamente la industria de transporte aéreo vuelva a recuperar los indicadores que mantenía antes del COVID. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Sí, justo lo que tú mencionabas, inclusive se prevé para estas fechas que tú nos decías, ya que se hagan vuelos locales y vuelos internacionales. Solo hay ciertos países que todavía no se ha aperturado para que puedan llegar vuelos debido a su alto margen en los cuales la pandemia ha podido evolucionar. Me gustaría contigo, Luis, poder tratar acerca de esta pregunta. En tu caso, me gustaría saber en términos generales, ¿qué afectaciones o efectos en la economía, tanto nacional como internacional, has podido observar en el ámbito turístico y qué proyectos han surgido para hacer frente a las mismas? Ok, Mateo, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos Ya, perfectamente, Luis. listo. Bueno, en primer lugar, es evidente, eso no cabe duda, que tenemos una contracción de la economía a nivel mundial. Y si nos ponemos en la perspectiva de que la materia prima del turismo es el viajero, es el turista, es aquel que se moviliza, que se desplaza, entonces realmente la situación es muy, muy crítica porque hay una paralización que va ya por 3 meses y quizás un poco más. Quiebres de empresas, como ya se ha mencionado, agencias de viajes, operadoras. Por poner un ejemplo que me es muy familiar, con el que estoy muy relacionado de manera directa y cercana, es el caso Galápagos. eh, Operadores pequeños, medianos en especial, micros, de pequeños cruceros, de embarcaciones, de lanchas interislas, de una serie de mecanismos de movilización con cero liquidez, sin su materia prima, con cero ingresos desde el mes de marzo. Es evidente que no pueden sostenerse a largo plazo. Si lo miramos desde la perspectiva del turista internacional, del viajero principal, bueno, del nacional también, es decir, de este viajero, de esta persona que va a llegar y consumir servicios turísticos, las economías de la inmensa mayoría, y aquí no importa si son empresarios grandes, medianos, pequeños, si son gente muy próspera o no tanto, toda la economía planetaria ha sido sacudida por la crisis, por la paralización, y por lo tanto, sus economías están debilitadas, lo cual no va a ser muy factible el que en corto plazo y a gran escala, ni siquiera a mediana escala, tan solo a una pequeña escala, se reactiven lo que son los viajes. Entonces, en términos generales, el panorama, por supuesto, es preocupante, y yo solo quiero adelantarme a lo que quizás diremos más adelante, que el turismo es resiliente, que se han pasado crisis, ninguna de la magnitud y del alcance de lo que tenemos ahora mismo, pero sí se han pasado crisis. Se pasó el 11S, la crisis económica de Estados Unidos de 2008-2009, se han pasado terremotos, tsunamis, erupciones, se han pasado situaciones extremadamente graves, y de todas ellas se ha logrado salir. De manera que esta no debería, por gigantesca y totalmente atípica que sea, ser una excepción, y en esto realmente lo que necesitamos, y me adelanto un poco a lo que serán conclusiones, a ser no solo resilientes, sino creativos, imaginativos, pero por sobre todo, dos cosas: planificadores, hacer unas planeaciones muy ordenadas desde lo micro hasta lo macro, o desde lo macro hasta lo micro, y sobre todo unidos. Las gestiones, los esfuerzos dispersos no nos llevarán muy lejos. Como ya escuché en algún conversatorio semanas atrás, un muy respetado economista, ex alto funcionario de Banco Mundial y profesor de una universidad muy prestigiosa en Washington,
la capital de Estados Unidos, ya decía que en esto hay dos opciones, el sálvese quien pueda y cada uno buscar cómo se salva, pero las bajas son mucho mayores. Mientras que el juntémonos y entre todos démonos la mano, definitivamente las bajas son muchísimo menores y hay más chance de que la gran mayoría nos logremos salvar. Así que quizás hasta ahí una primera reflexión, Mateo. Destacar lo que tú nos mencionabas en este momento, como fue estos dos puntos importantes que muchas veces se nos olvidan a las personas, lo cual es la planificación y el trabajo conjunto, que tal vez le ha faltado a nuestro sector en algunas ocasiones cuando nos referimos a que trabaja conjuntamente la academia con la parte pública, la parte privada, pero que ahora se lo está haciendo. Lo comenzamos a ver en las mesas que se están trabajando y que ya han dado algunos resultados, como uno de ellos es el hub de estudio y de investigación que tomó la posta el doctor Enrique Cabanilla. Entonces, se han visto algunos esfuerzos que ya los vamos trabajando. Con el siguiente tema que nosotros vamos a tratar es el eje de afectación social. Aquí nosotros, dentro del ámbito turístico, tenemos que ya ver otros asuntos, no simplemente la seguridad emocional de la que hablábamos en anteriores semanas con otros expertos en turismo, sino también yo creería que ya sería importante hablar acerca de la seguridad en el sitio, debido a que muchas personas están sin trabajo, muchas personas se encuentran en algunos apuros y se han visto en algunos sectores del país que ha crecido inclusive la delincuencia, que es algo que también se debe tomar en cuenta para la parte del sector turismo. Al igual, ya en esta semana tuvimos los lineamientos que sacó por parte de la OMT acerca de medidas que se deben tomar frente al COVID-19. Tal vez también tocar el tema de la cultura turística, en el cual si antes tal vez no se trabajaba mucho en los espacios donde se gestionaba el turismo, ahora se lo debe hacer aún más, donde se deben todas las personas, todos los pobladores conocer, saber acerca de qué es la cultura turística y cómo se la puede manejar para poder tener un mejor acercamiento hacia los visitantes que podamos tener. Como antes lo mencionábamos, nosotros decíamos que los primeros visitantes van a ser locales. Después vamos a avanzar un poco más a visitantes de países más cercanos y después sí, de un radio mayor que puedan venir hacia nuestro país. La pregunta es para ambos, me gustaría empezar contigo primero, Luis, acerca de qué efectos en el ámbito social crees que podrían afectar al ámbito turístico y qué soluciones se podrían brindar para poder afrontarlas. En este campo, bueno, en la introducción tú ya lo has mencionado, pero si vamos a efectos directos, el más evidente es desempleo, pérdida de puestos de trabajo por el cierre temporal o permanente, liquidación, quiebra de empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas, grandes, y ese es el más crítico. En un segundo lugar, indudablemente, y tú de alguna forma también lo mencionaste ya, esta saga de desempleo agregado al que ya teníamos antes del COVID en nuestro país, en gran parte de los países de América Latina, para hablar de nuestro continente únicamente, era muy grande y si este se multiplica, pues es bien probable que nos puede llevar a dos escenarios totalmente indeseables, no deseables para nada, pero cada vez más latentes o posibles. Uno, aumento, crecimiento de la delincuencia. Ya la teníamos en niveles muy superiores a los de hace 2, 3, 4 años y ahora esto podría agravarlo. Y lo otro, que ya se ha mencionado, han habido aislados, pero no por ello han dejado de haber pequeños brotes, inclusive de explosión social. Me refiero a saqueos, a vandalismo, situaciones que van desde la desesperación de la gente por la falta de trabajo, por la misma situación, por la falta de comida en muchos casos, pero que también puede y muy probablemente sería aprovechada para otro tipo de intereses que van desde la desestabilización institucional, agendas políticas, agendas geopolíticas internacionales, escenarios que no los queremos vivir. Ya tenemos suficiente
Ya empezamos con un nefasto mes de octubre en el que una movilización de tipo social, más allá de lo justo o no de sus reclamos, pero las acciones en que derivó aquello, pues al país lo paralizaron por 14 días, hubo una afectación gravísima para el turismo que los meses de noviembre y diciembre, solo hacia final del mes se pudo recuperar. Entonces ahí tenemos elementos en el aspecto de consecuencias, de efectos negativos, lamentablemente, se puede hablar muy poco o nada de positivos en el aspecto social. No quiero dejar de reconocer que como contraparte, como respuesta, porque tenemos que ser proactivos, siempre a la desgracia ponerle algún tipo de solución, a la enfermedad buscarle un remedio. Y en este caso, una de muchas iniciativas, sin duda valiosísima y que yo la apoyo, es la de nuestro querido amigo, colega, compañero de andanzas turistólogas, el doctor Enrique Cabanilla, precisamente con su iniciativa del Hub de conocimiento, la labor de la academia, que desde antes, desde ya un par de años antes del propio COVID, ha retomado o ha tomado, y específicamente y muy especialmente en el campo del turismo, un rol preponderante. Antes estaba un poco en la sombra, ahora lidera, y qué bueno que lo haga, desde la sabiduría, la experiencia, los conocimientos de los docentes, hasta las iniciativas, el ímpetu, el entusiasmo de los estudiantes. En este caso, y no es por lanzar una alabanza, una flor, pero sin duda ustedes mismos, el grupo que forma Legado Cultural, son un grupo que es una muestra precisamente de aquello, de cómo con acciones proactivas se pueden sacar grandes proyectos adelante. Creo que la investigación es importantísima y para ir cerrando esta parte, creo que se necesita también a esta situación incluir un importante componente, veo que se lo ha hecho, pero de forma un poquito tangencial y pequeña, y es de investigación sociológica y antropológica, porque además de lo ya dicho, hay una serie de problemas que el confinamiento está generando. La educación a distancia en los niveles de educación superior no es nada nuevo, ya llevamos largo tiempo con educación superior a distancia, pero pensemos en los niños. A mí me angustian y tengo casos cercanos a mí en que niños de 6, 7, 8 años les cuesta trabajo, no es lo mismo la escuelita que en la que estuvieron hasta enero, con sus compañeros, con sus amiguitos, con sus recreos y también con la parte de clase presencial, con su maestra, interactuando grupal e individualmente, que una computadora. Y esto para los que tienen computadora. Y ya oímos todos los días en las noticias que qué pasa con todas esas áreas remotas, rurales, de difícil accesibilidad, que ni siquiera tienen la conectividad para este tipo de educación. Entonces, ese es un tema a abordar. La violencia intrafamiliar generada por la misma angustia, la tensión, el enervamiento, el encierro forzado, que genera tensiones en la familia. Entonces, todo esto también creo que lo deberíamos abordar de cara precisamente a construir. Suena un poquitito utópico, pero creo que la gran meta, durísima, pero que si, como ya dije antes, la hacemos juntos, la hacemos planificadamente, se la podrá conseguir. Y me parece muy acertado, Mateo, tu frase, la de una nueva cultura de cara hacia el turismo en nuestro país. Creo que eso dicen, y yo soy un fiel creyente de aquello, que de las crisis, de las grandes catástrofes, nacen oportunidades. Y creo que eso es precisamente a lo que debemos enfocarnos. Muy valioso Hasta ahí, pues, esta parte. Muy valioso tu parte, Luis.
justamente es algo que nosotros lo veníamos mencionando, que es el trabajo conjunto. También los aspectos, como tú dices, la parte de educación, la parte de inclusive el núcleo familiar que se fue perdiendo y que ahora se vio un poquito debilitado debido a que las personas tienen que ahora permanecer en sus casas debido a la pandemia y muchas familias se han dado cuenta que en realidad no había un núcleo familiar fuerte y esto ha ido afectando. Sebastián, te reitero la pregunta. ¿Qué efectos en el ámbito social crees que podrían afectar al ámbito turístico y qué soluciones se podrían brindar para poder afrontarlas? ¿Qué crees tú? Bueno, yo comparto muchísimo de los criterios que mencionó Luis. La situación en la que estamos atravesando es una situación que no es igual para todas las personas. Cada persona y cada familia vive circunstancias diferentes. Y yo creo que esta situación ha sacado cosas buenas y cosas negativas de nosotros. Si vemos el tema positivo, la gente es más solidaria, la gente aprecia el tiempo en familia, ¿sí? Pero también hay temas negativos como el tema de la delincuencia, la violencia intrafamiliar, que eso se causa también por el tema del desempleo. Entonces, de aquí en adelante, la crisis de aquí en Ecuador, lastimosamente en nuestro país, cada vez es más complicada, cada vez es más crítica. Sin embargo, yo creo que es una nueva oportunidad, ¿sí?, para los emprendedores en la industria de turismo, aprovechar todas estas oportunidades, como por ejemplo la ley de emprendimiento, los créditos que está dando el gobierno con tasas de interés bastante bajas, como que no pasan del 5%, pero esas oportunidades se las puede aprovechar con investigación, con conocimiento, ¿sí?, para poder tomar las mejores decisiones y para que los proyectos, que la academia, que las empresas o que organizaciones como las suyas lo puedan determinar y puedan avanzar y puedan crecer y ¿por qué no hacer algo muy, muy positivo para la industria del turismo? Desde mi punto de vista, y algo estaba pensando, una muy buena oportunidad en el campo turístico es el agroturismo, ¿ya? Nosotros como Ecuador tenemos un potencial enorme en lo que es la agroindustria. Nosotros necesitamos en el corto plazo reactivar la actividad productiva del país. Y una muy buena oportunidad es relacionarlo o implementar lo que son emprendimientos agroturísticos, en la cual se satisface dos necesidades. Se puede dar empleo a la gente, se produce para el consumo, ya que el mercado de alimentos es un mercado que ha crecido exponencialmente en este tiempo y que va a seguir creciendo. Sí, pero también el tema turístico se puede ir por ahí porque la gente va a necesitar o tiene la necesidad de ocio, ¿sí?, de salir a relajarse. Y como tú mencionabas, Mateo, el turismo interno va a ser el primero que va a empezar a dinamizarse. Entonces la gente necesita actividades, ¿sí?, que satisfagan esas necesidades. Y algo muy importante a considerar es los hábitos de las personas. ¿Ya? Esta pandemia o la vida después de la pandemia ya no va a ser la misma, ¿sí? Los hábitos de las personas cambian, los comportamientos de los consumidores, el comportamiento del turista. De hecho, hace un poco más de un mes, una universidad en Argentina publicó una investigación sobre el perfil del turista 2.0, que este turista es muy diferente al que había antes de la pandemia. Tiene nuevas necesidades, nuevas expectativas, quiere nuevas experiencias, nuevos canales de compra. Como ustedes ven, a nivel mundial el comercio electrónico ha crecido el 30%, entonces la gente que antes no utilizaba canales digitales para los medios de pago, ahora ya lo hace. Entonces, el otro lado, que serían los proveedores de servicios turísticos, como agencias de viajes, transporte terrestre
hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, tienen que incorporar estas nuevas tecnologías para satisfacer a los nuevos turistas o al nuevo perfil de los turistas. Entonces, básicamente, y tomando la palabra de lo que mencionaba Luis, de las peores situaciones se pueden rescatar ciertas oportunidades y se puede fortalecer la industria del turismo. Preguntas en nuestros comentarios pueden ser direccionadas a nuestros expositores, tanto a Sebastián como a Luis, o de manera general para que los dos lo respondan. En el tercer eje, a mí me gustaría hablar acerca de las instituciones públicas. Empezar contigo, Sebastián, acerca de TAME. Como introducción, TAME fue una aerolínea militar fundada el 17 de diciembre de 1962. Es decir, todos estos años que pasó TAME desde su creación hasta este momento que todos sabemos que va a continuar con un cierre, que fue creada por el coronel Luis Ortega bajo el apoyo del coronel Guillermo Freire Pozo. Entonces, su nombre originalmente significaba Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos de TAME, en la cual al principio fue administrada por las Fuerzas Armadas y después pasó a ser de carácter público. Lo que nosotros vimos es que los últimos 7 años para TAME fueron bastante complejos. Han traído una gran incertidumbre sobre el futuro aeronáutico para la prensa y el público en general, inclusive los clientes que muchas veces utilizamos TAME y sobre todo me imagino para las personas que trabajaron aquí y aún trabajan en ello. Estos problemas se aterrizaron en la aerolínea simplemente por temas económicos, principalmente por una agresiva expansión internacional en 2013 y aparentes malos manejos administrativos, que era lo que se relacionaba y se decía a través de TAME. Durante el 2017-19 nosotros vimos que la aerolínea tomó correctivos y medidas que le permitieron primero reducir sus pérdidas, que acumulaban según algunos reportes, sobrepasaban los 200 millones y mejoraron su operatividad con la recuperación y mantenimiento de aviones que se mantenían en tierra, debido a que no tenían un mantenimiento constante. Hasta que finalmente hace una semana, debido a los decretos desde el 1055 hasta 1062, se mencionaba el cierre de esta organización que se la tomaba como bandera de nuestro país. Entonces, Sebastián, me gustaría que tú nos digas qué implicaciones tiene el cierre de TAM y cómo crees que se pudo evitar este escenario. Bueno, hablar de TAME para mí siempre va a ser especial. De hecho, tengo gratos recuerdos de la empresa. Estuve un poco más de 8 años y conocí y viví muy de cerca la realidad de la compañía aérea. Desde mi punto de vista, más que los empleados que básicamente quedan fuera, que son cerca de 960 empleados, el principal perdedor, digamos, de esta situación vamos a ser todos los ecuatorianos, va a ser todo el país, por el tema de soberanía del espacio aéreo. Ya no tenemos una compañía aérea con gente ecuatoriana, ¿sí? Ya no hay una línea aérea de bandera. Entonces, eso va a afectar el turismo, va a afectar la economía, porque TAME es un generador de negocios, una línea aérea es un generador de negocios de tipo de turismo, de negocios o los pasajeros que viajan por negocios y también un tema social, por los pasajeros que viajan para reencontrarse con sus familias o que trabajan fuera de su ciudad de origen. ¿Sí? Entonces, una línea aérea siempre es sinónimo de desarrollo económico para un país. Que TAME lo hizo esto por casi estos 58 años de operación. Hay que considerar muchísimo el valor de marca. ¿Sí? Estas decisiones, desde mi punto de vista, primero no son fáciles de tomar y segundo no se deben tomar a la ligera. Se tienen que hacer varios análisis, varios escenarios de lo que va a pasar en la industria de transporte aéreo sin TAME.
¿sí? Ahora, por otro lado, en la situación de TAME, si bien es cierta y es de conocimiento público, en los últimos 10 años entró en un proceso de internacionalización. La aerolínea adquirió por leasing gran parte de sus aviones. En 2015 llegó a tener 17 aviones y a transportar un poco más de 2.2 millones de pasajeros. Entonces pasó de ser una aerolínea pequeña a ser una línea aérea grande, pero muchas de las rutas internacionales y también de las domésticas fueron por imposición del gobierno. Entonces TAME nunca fue o nunca funcionó como una línea aérea privada, ¿ya? Las líneas aéreas privadas tienen como objetivo principal el ganar. Sí, ganar, siempre operan en rutas rentables que tienen mayor retribución, mejores factores de ocupación y el mercado tiene potencial. ¿Sí? Sin embargo, TAME operó muchos años en rutas que no eran rentables como Tulcán, Macas, Tena, Lago Agrio también. Entonces, eso se volvió cada vez más insostenible. ¿Sí? La mejor forma de salvar a TAME, desde mi punto de vista, es mantener una misma dirección, ¿sí? Es tener un mismo grupo, un mismo equipo directivo y sobre todo que sea especialista en industria aérea, ya que conozca del negocio, porque es un negocio sumamente complejo y aparte de ser sumamente complejo, es un negocio sensible, ¿sí? Nosotros vemos que las líneas aéreas venden millones de dólares, pero también tienen egresos por consecuencia de los leasing o de los arrendamientos de los aviones, los costos de venta, los costos de proveedores de sistemas, el tema de combustible, el mismo personal, ¿ya? Entonces es un negocio bastante complejo. De aquí en adelante la aviación en el Ecuador no va a ser lo mismo sin TAME, ¿ya? Los ecuatorianos van a extrañar TAME y el tráfico aéreo va a bajar. Ya, de hecho, nosotros como Ecuador tenemos los peores índices de transporte aéreo en América Latina, de 10 países que fueron estudiados. El transporte aéreo ya de por sí, para que tengan una idea, en el 2019 no supera los 8 millones de pasajeros transportados y el 50 y casi el 60% es, son pasajeros internacionales, en donde sí hay un crecimiento sostenido más o menos en los 10 últimos años del 6%, porque cada vez vemos nosotros que se implementan o se incrementan rutas internacionales, pero estas rutas internacionales también necesitan de una línea aérea nacional o una línea aérea doméstica para que mueva a estos pasajeros a destinos como el Oriente, a destinos como Galápagos, a destinos como Loja, como Cuenca, ¿sí? Entonces, eso hacía TAME, básicamente, era un generador de negocios con las operadoras de turismo. Ahora entiendo, y por declaraciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, muchas de las rutas ya fueron dadas o entregadas a aerolíneas privadas, como Avianca y LATAM. Entonces, hay que recordar que estas líneas aéreas van a generar empleo, ¿ya? Esa es la parte positiva, van a conectar también el Ecuador, pero todos los ingresos van a salir del Ecuador, porque son empresas o son holdings que están domiciliadas fuera del Ecuador. Entonces, eso también es una pérdida para el país, porque ese dinero, producto de los ingresos de la venta de tickets aéreos, van a salir del país de una o de otra forma. ¿Sí? Eso básicamente, y desde mi punto de vista, cómo TAME podía mantenerse en el tiempo, y como les mencioné, o sea, manteniendo una sola administración por 5 años. Yo estuve 8 años en TAME y vi 6 administraciones, ¿ya? Entonces ese era uno de los principales problemas. El cambio de gerentes, y cuando venía un gerente cambiaban a toda la plantilla de gerentes y también venía más gente con ellos en toda la empresa. Entonces empezó a hacerse una empresa cada vez más grande de personas que conocían del negocio y personas que no conocían del negocio, pero que igual representaban un costo para la línea.
Entonces se debía definir un nuevo modelo de negocio para TAME, de pronto un modelo de negocio low cost, ¿sí? Que es un modelo de negocio que ha tenido éxitos y que hay casos de éxito en Chile, en donde las condiciones del país han permitido que entren aerolíneas low cost y que el transporte aéreo sea cada vez más accesible para los chilenos. Hay estadísticas que mencionan que con JetSmart, que es una ultra low cost, y con Sky Airlines, que es otra low cost en Chile, por cada vuelo existen 6 personas que viajan por primera vez en su vida en avión. Aquí en Ecuador, lastimosamente, ha habido gente y hay gente que nunca han tenido la oportunidad de subirse a un avión por lo costoso que son los tickets aéreos. Y en muchos de los casos no por las líneas aéreas, sino por las tasas y los impuestos aplicables al transporte aéreo. Que aquí en Ecuador son 8 tasas de impuestos que se aplican al transporte aéreo. ¿Sí? 8 tasas de impuestos. Y todo eso va al gobierno y también va al aeropuerto. ¿Ya? Entonces eso vuelve cada vez más costoso el tema de transporte aéreo. Para que tengan una idea del costo del ticket aéreo, el 40% son tasas de impuestos, es decir, es dinero que no va directamente a la línea aérea. Entonces, para las líneas aéreas es cada vez más difícil mantener rentabilidad. Además que tienen pocas ventajas competitivas, ¿ya? Muchas de las líneas aéreas compiten únicamente por precio, porque los servicios son los mismos. El servicio es el transporte aéreo, pero la gente tiene muy poca fidelidad a las líneas aéreas. Si yo quiero viajar a Guayaquil, yo no estoy fidelizado con una línea aérea, simplemente viajo con la que tenga menos precio. Entonces, si entramos en una guerra de precios, evidentemente las líneas aéreas que se mantengan en el tiempo van a ser las que sean más eficientes. Y esa no era el caso de TAME, lastimosamente. Entonces, bueno, es una pena, esperemos que se pueda hacer algo. El gobierno dijo que TAME se iba a mantener en las rutas donde no había operación privada, es decir, en las rutas no rentables, pero si ya sabemos que son no rentables, TAME va a volver a seguir generando pérdidas. Entonces, es una pregunta que se podría dejar planteada a autoridades. O sea, ¿cómo va a ser la operación de TAME y quién va a subsidiar esos costos de operación si es que TAME se queda en rutas que no son rentables? Solo para complementar un poquito, Sebastián, me surgen 2 preguntas acerca de este tema. La una, como tú dices, las rutas ya no van a ser rentables como tal, porque son rutas que no son comerciales. Entonces, en este sentido, ¿tú creerías que se debe mantener todavía como una empresa pública, una empresa público-privada? ¿Una empresa privada del Ecuador debería adoptar esto para que no suceda lo que tú nos mencionabas, que exista esa tanto como fuga de divisas, que por lo que se administran algunas otras rutas como la de Latam y Avianca, que se le asignaron rutas que las tenía TAME? Eso, la una pregunta, y la otra también para complementar es si tú crees que tal vez ciertas agencias que funcionaban de manera online, como es el caso, digamos, de Despegar, también pudo afectar a que tuviera esta crisis TAME, debido a que se las consiga en menor costo, como tú decías, que era una de las alternativas que se hubiera podido tomar por parte de TAME y que se han tomado en otros países. Entonces, ¿crees que estas alternativas se hubieran podido tomar a tiempo para no estar en este momento en una crisis con TAME? Sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, y confiaba en que TAME tenga salvación. Sin embargo, nunca se pudieron implementar todas estas medidas o este cambio de modelo de negocio. Ninguna de las administraciones pasadas tenía claro qué quería que TAME sea en los 5 próximos o en los 10 próximos años. Simplemente se trabajaba de forma reactiva y no proactiva, es decir, se trabajaba apagando incendios, ¿ya? Y no planificando. Entonces ese fue uno de los principales problemas de TAME. Ahora, de aquí, ¿cuál podría ser la solución? Una buena opción sería que no desaparezca la marca de TAME, que de pronto toda la deuda la tenga que asumir el gobierno. O sea, esa es una idea que podría ser, no sé si está en capacidad, eh, y que todos los activos, como por ejemplo los aviones, ¿sí?, que son de propiedad de TAME, pasen a ser administradas por una empresa privada, que de hecho también podría comprar TAME
o comprar esas acciones como son las frecuencias aprobadas por el Consejo Nacional de Aviación Civil, las aeronaves, contratar el mínimo de personal requerido, es decir, empezar de cero, ¿sí? Y tratar de crecer y operar estas rutas que había dicho que no son rentables, pero cambiar su modelo de operación, de pronto en rutas, en aeropuertos alternos. En muchas de mis clases con los chicos de tráfico aéreo avanzado, hacemos ejercicio y hacemos eh, análisis de cómo podría aplicarse el modelo de negocio low cost aquí en Ecuador. Y por ejemplo, si es que hay una línea aérea low cost que cobra un ticket aéreo de $40 desde la Tacunga, desde el aeropuerto de la Tacunga hacia Loja, todos mis estudiantes responden que sí estarían dispuestos a viajar por tierra 1 hora o 1 hora y media hasta la Tacunga para tomar un vuelo de 50 minutos hacia Loja, ¿sí? Entonces son modelos de negocio que sí son aplicables aquí en el Ecuador, y considerando que aquí en Ecuador hay una infraestructura aeroportuaria subutilizada. Tenemos aeropuertos de muy buena categoría y muy buena infraestructura en el Tena, el aeropuerto de Humandi, en Tulcán, tenemos en Macas, tenemos en Salinas, que son aeropuertos en donde no hay operadores, la Tacunga, en donde no hay operadores aéreos. Pero todo esto se logra con una gestión eficiente y un modelo de negocios con una estructura de costos muy, muy baja, ¿sí? Y con poder de negociación, que de pronto TAME no tenía este poder de negociación. Y para terminar, el cerrar o el liquidar una compañía aérea es un proceso, y es un proceso que puede ser muy largo, considerando que los contratos que las líneas aéreas tienen con proveedores como los lessor, los arrendadores de los aviones, no son contratos de 1 o 2 años, son contratos de 3 o 5 años. Los contratos que tienen con distribución, con los GDS, como Sabre, Amadeus, Travelport, son contratos que también pueden durar 2 o 3 años, pero que tienen cláusulas de salida, ¿ya? Es decir, si es que tú quieres salir, tienes que pagar o tienes que pagar una indemnización, y esos costos los tiene que asumir el gobierno. Entonces yo no sé si es que el gobierno consideró todos estos factores, porque posiblemente hay ese dicho que la cura va a salir más cara que la enfermedad. Entonces, y por otro lado, antes de lo que tú mencionabas, el tema de las agencias de viajes online, desde mi punto de vista, yo creo que son muy, muy, o sea, son un buen socio para las aerolíneas, siempre y cuando se focalice esa distribución y se tenga socios ya que ayuden y que no sean tan costosos o que no encarezcan el ticket aéreo, porque también en la venta de un ticket aéreo también se incurre en un pago a Amadeus, un pago a la agencia de viajes por comisión, un pago a la tarjeta de crédito por comisión, un pago al representante general de ventas. Entonces existen varios costos, ¿sí?, que encarecen el ticket aéreo. Entonces las líneas aéreas aquí en Ecuador, las que competían, por ejemplo, Quito-Guayaquil, en la ruta Quito-Guayaquil, que era Bianca, TAME y LATAM, se competía por precio. Entonces para TAME ser competitiva tenía que bajar los precios y bajar los precios, y al final del día lo que le llegaba en realidad a la línea aérea era muy poco, y eso no cubría los costos de operación, porque mover un avión de un punto de origen a un punto de destino es realmente costoso. Podemos hacerlo. Para la siguiente pregunta, Luis, me gustaría abordarlo contigo acerca de el cierre de ferrocarriles del Ecuador. Esta empresa pública fue creada en el 2010 con el objetivo de administrar la infraestructura ferroviaria del país, implementar la política en este ámbito y establecer los servicios de transporte de pasajeros. 2 años antes del 2010, es decir, el 2008, se la declaró a la Red Ferroviaria Nacional como bien del monumento civil y patrimonio histórico, testimonial y simbólico. Justamente ese fue uno de los puntos que generaba dudas al momento que se emitió el decreto que oficializaba su eliminación, que fue el decreto 1057, en el cual se establece un plazo de 60 días donde se debe efectuar las operaciones necesarias para que la empresa cuente con la mayor cantidad de activos líquidos para que se puedan cubrir las obligaciones existentes. Una vez finalizado este plazo, en 10 días se debe nombrar un liquidador que tendrá 6 meses para realizar el proceso.
pero hasta el momento, tanto los activos y los pasivos que fueron pasados al Ministerio de Turismo como tal. Entonces, hemos escuchado en los últimos días, al igual que una empresa privada de Perú llamada Peru Rail, desea hacer una alianza público-privada con el Ministerio de Turismo para poder mantener. No sabemos si el mismo modelo de negocios, y tal vez lo van a diversificar, tal vez entre turismo y comercio, no está tan claro. Pero, ¿qué implicaciones crees tú, Luis, que tiene el cierre de ferrocarriles del Ecuador y cómo se podría evitar esto? ¿O cómo se pudo evitar también? Bueno, gracias, Mateo. Sí, va de la mano con la situación o tiene similaridades con lo que tan acertadamente Sebastián acaba de describir en el caso respecto de TAME, ¿no? Sin duda la historia del ferrocarril nuestro es de más de 100 años, 112 años para ser exactos, de la fecha en que el primer tren que partió en un mismo día desde Guayaquil hizo su entrada a Chimbacaya en Quito en 1908. Del punto de vista turístico, el ferrocarril con todos sus problemas, pero ha sido un producto ícono, realmente iconográfico de nuestro país, y el perderlo resulta tremendamente doloroso. Creo que al igual que con TAME, se debe procurar y hacer todos los esfuerzos, y en este caso a quienes somos parte de la sociedad civil y del sector privado y de la academia, lo que nos corresponde es dos cosas. Una, instar con todas nuestras fuerzas a las autoridades de gobierno, el gobierno nacional, dentro de las respectivas competencias, para que, pasado esta cirugía ultra dolorosa y de altísimos riesgos, saquemos un paciente sano y que se recupere y que lo veamos otra vez caminar y sonreír y vivir una vida normal, inclusive más próspera. No es romanticismo, no es idealismo, casos han habido y es cuestión de aplicar las fórmulas adecuadas. En el caso de ferrocarriles, efectivamente se conoce que hay un interés ya manifestado por Peru Rail para hacer una alianza estratégica y creo que sería un camino acertado para que no se pierda. Entre los activos, además de lo que son equipos móviles, está la propia línea férrea que fue reconstruida, cientos de kilómetros. Tenemos esos segmentos tan maravillosos como la ruta de la dulzura, de Yaguachi hasta Bucay, pasando por cañaverales y arrozales que a la vez forman pequeños o medianos humedales a los que llegan aves migratorias o bandadas inmensas de centenares de garzas de varias especies, y que son un atractivo turístico para propios y extraños, para nacionales y extranjeros. La ruta del hielo, llegando hasta la estación de Urbina, la más alta, a los pies del Chimborazo, conocer la historia de don Baltasar Ushka, el último hielero. La ruta de la libertad, ese maravilloso viaje de hora 40 entre la ciudad de Ibarra, la bellísima ciudad de Ibarra, y Salinas de Imbabura, en el subtrópico occidental de esta provincia, de la provincia de Imbabura. Viaje bellísimo. Hay que mencionar también todo lo que está implicado aquí. Las comunidades para las que fue diseñado y concebido, que empiecen a participar y sean beneficiarias mucho más directas y a mayor escala. Para citar nada más una o dos, precisamente en Salinas de Imbabura, la comunidad predominantemente afrodescendiente, al llegar el tren a la estación, ponía una presentación maravillosa de bailes típicos, la bomba, la botella sobre la cabeza, toda la alegría, el movimiento, el colorido del pueblo afroecuatoriano. La música, el turista mismo motivado a bailar con la gente y alegrarse y vivir una experiencia
inusual, si se quiere, muy espontánea, muy llena de calidez, pues todo aquello, claro, era pagando como parte del pasaje que el usuario, el cliente, el pasajero había pagado, transmitiéndolo, más bien dicho, trasladándolo a estas comunidades de diversas maneras. Ellas proveían alimentación, refrescos, compras, artesanías. Y para solo citar un caso más, y ahí no se agotan, la pequeña comunidad de Nizag, comunidad indígena andina, en el pleno corazón centro del país, en Sibambe, junto a la estación de Sibambe, donde del mismo modo había una presentación artística, musical. Ellos proveían el tema de alimentación, visita guiada al museo ferroviario. Todas estas poblaciones que han sido por décadas, por ya más de 100 años, lugares de enorme sentimiento ferroviario, quitarles su esencia. Hay abuelos, padres, hijos y quizás hasta bisnietos anclados en la vida del ferrocarril, aunque no fuese a través de estas manifestaciones orientadas exclusivamente o específicamente para el turista, pero que estaban ligadas con el mundo ferroviario. Entonces, la gran conclusión es, tenemos que hacer, y otra vez nosotros, desde nuestras trincheras, luchar incansablemente, hacerle llegar nuestra voz por todos los medios posibles, con el respeto y el comedimiento del caso, pero con la energía también, para que no se pierdan ni una aerolínea de bandera que ha sido emblemática durante 6 décadas prácticamente, y pues qué decir de un bien patrimonial como es el tren, con su cadena inmensa de beneficios asociados a las poblaciones, a las comunidades, y brindando un producto diferenciado. Hay que recordar que hace 30, 20 años se hizo una hermosa película, el tren del cielo, o el tren al cielo, y justamente está filmada en Nariz del Diablo y todos sus alrededores, y cuenta la historia épica de construir aquel zigzag en el que el tren desciende hacia adelante y el siguiente tramo de retro. Son cosas que simplemente no podemos sentarnos ni a llorar, aunque nos da dolor en el corazón muy profundo, ni a cruzarnos de brazos y decir, se acabó una era y tenemos que vivir una nueva era en que todos somos robots, marcianos y astronautas. No, creo que estas cosas las tenemos que preservar, las tenemos que mantener, y repito, más allá de la carga de idealismo que puede sonar de las palabras, hay una gran carga. Yo me pertenezco y he hecho mi vida y mi carrera fundamentalmente, no exclusiva, pero sí fundamentalmente en el sector privado, y es el nosotros hacer, generar, empujar las ideas, las alianzas, los proyectos para que se reactiven estos bienes del país, y que son sin duda elementos coadyuvantes muy de altísima importancia para un desarrollo turístico del Ecuador. El Ecuador tiene que recuperarse, se va a recuperar, no será rápido, no será fácil, habrá que adaptarse a ciertas nuevas realidades. Me gusta, estos días quizás un tema semántico, muy personal, me gusta más el hablar de nuevas realidades que de nuevas normalidades, un poquitín forzado, pero bueno, como digo, puede ser solo un tema semántico. En esta nueva realidad en la que nos moveremos con protocolos de bioseguridad, con cuidados que pienso yo, y no creo estar del todo equivocado, que habrán etapas, y quizás después se vuelva no a un relajamiento total. Habrá que haber aprendido la lección y saber que el día menos pensado, sin imaginarlo, de la nada, en algún lugar remoto de la China, que está al otro lado del planeta con relación a nosotros, surgió un patógeno, un virus agresivo, con una capacidad de multiplicación impresionante,
y que por la propia globalización mundial pues se dispersó en 3 meses a lo largo y ancho del planeta, causando una devastación que no se compara ni siquiera con las últimas guerras y desastres de todo tipo que han ocurrido, y sobre todo por el alcance planetario. Entonces, en ese sentido, yo abogaría porque todos unidos, una vez más, por Dios, cámaras, gremios, empresas privadas, academia, investigadores, docentes, estudiantes, sociedad civil, nos unamos, hagamos un trabajo, instemos al gobierno, que estoy seguro que va a ser sensible. En el caso TAME, por su naturaleza, sus activos, según el decreto de disolución o liquidación de la empresa, pasarían al Ministerio de Transportes, al METOP y Obras Públicas. En cuanto a ferrocarriles, estos están en su propio decreto direccionados más bien hacia el Ministerio de Turismo, hacia el MINTUR, nuestro ministerio, el que regenta nuestra actividad. De manera que creo que trabajando todos y haciendo unidad de causa, más allá de cualquier circunstancial diferencia o discrepancia que pudiésemos tener sobre los cómo o los cuándos, pero logremos rescatar estos dos bienes. Puede haber escepticismo, estoy consciente de que puede haber escepticismo, no somos una sociedad de pensamiento homogéneo, y pues en ese sentido no queda sino, como no puede ser de otra forma, respetarnos mutuamente en nuestros pensamientos y expresiones, pero yo sí tengo esa convicción y quiero seguir y no soy el único, muchos colegas, amigos a lo largo y ancho del país y también a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Porque esto le afecta al mundo entero. Estamos en esa lucha y pues bueno, en lo nuestro, en lo que atañe a nuestro país, hagamos lo nuestro, hagamos nuestro trabajo para que estos dos símbolos, el ferrocarril y nuestra aerolínea de bandera, por medio de alianzas, de un trabajo planificado, de un trabajo organizado. En el caso TAME, y hago un pequeño paréntesis, aunque ya Sebastián, y es su especialidad, por ser un conocedor cercano y directo, pero ya lo mencionó, pero no quiero dejar de lado el que también se ha mencionado ya posibilidades de grupos privados, podrían ser nacionales, podrían ser extranjeros, preferentemente nacionales para tener una línea de bandera o al menos con una mayoría accionarial en la que recuperemos esa línea de bandera y ya no solo para el servicio social que se suponía que serían las rutas no rentables, sino precisamente para generar una sana, y quiero enfatizar en la palabra sana, competencia con las otras aerolíneas que va a redundar precisamente en bajar costos, en mejorar costos para el usuario, para el cliente final, turista o no, y que nos permita viajar, como bien decía Sebastián, de Latacunga a Loja, no importa el viaje de 1 hora, hoy por hoy hacemos 40, 50, hasta 60 minutos de Quito, de la ciudad, a Tababela, pues, ¿cuál es la diferencia con irnos 10, 20 minutos adicionales al aeropuerto de Latacunga? Tiene características internacionales, una pista de 4.000 metros de extensión y que hoy por hoy recibe grandes aviones, 747, es un aeropuerto que se ha enfocado mucho en el tema carga, pues movamos justamente las rutas competitivas también. La ruta Galápagos es altamente rentable, pero obviamente habrá también que esto dentro de una planificación muy grande, consensuada, con objetividad, con planificación, llegar a que se vuelva a mover y tengamos pues también a nuestra aerolínea, sin desmerecer en absoluto el valioso trabajo, la contribución en materia de transporte que las aerolíneas LATAM y Avianca, hoy por hoy ellas mismas en situaciones de ciertos apremios financieros, pero que van a seguir operando. LATAM ya ha anunciado que va a tomar rutas como Manta, Loja, que las deja por ahora TAME, el COCA también,
Avianca también se ha pronunciado en su momento, de manera que yo creería en eso, ¿no? Pero bueno, Mateo, y perdón si me desvié un poquito, tú me habías enfocado la pregunta personal a mí en el tema ferrocarriles. Creo que las dos cosas tienen sus hilos conductores o sus líneas que van de la mano, y por eso es que he hecho estas últimas pensamientos o reflexiones. Pero en general, pues creo que tenemos que hacer este trabajo de salvataje. Sería y con esto concluyo, sería una puñalada, o como se dice en términos taurinos, la estocada, el puntillazo final con el que se acaba la vida, no de TAME, no de la empresa de ferrocarriles, sino de una buena parte del alma y de los productos turísticos de nuestro país. Muchas gracias, Luis. No te preocupes, mejor que hayas topado este tema. Como lo dijimos, van de la mano, inclusive como pudimos ver en los decretos igual, se las toparon casi en los mismos decretos, entonces no hay ningún problema por ese lado, Luis. Ahorita vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho de manera interna. Entonces la primera pregunta es para ti, Luis. Dice, ¿cuáles deben ser las características de un acuerdo público-privado que permita mantener los beneficios de las poblaciones que participan en el producto turístico de Ferrocarriles del Ecuador? Bueno, indudablemente tiene que ser bajo una fórmula de absoluta equidad, donde se maneje desde el punto de vista comercial, porque estas cosas definitivamente lo que las ha llevado a la situación actual, en el peor momento imaginable, a que haya que forzar estos cierres no deseados en ningún escenario y mucho peor en el actual, es el mal manejo económico, el mal manejo financiero. Entonces tendría que ser sobre la base de un principio de los sanos negocios. Ganar, ganar. Yo gano, tú ganas, con legitimidad, con honestidad, con transparencia, con legalidad, pero ganamos todos. Yo creo que eso es fundamental, tener en lo posible planes de largo plazo, con cláusulas que, sin ser demasiado flexibles, que permitan rupturas inesperadas, pero tampoco sin demasiadas rigideces, sino que sean motivadores, que sean alentadores. Ahí entran, y esto no es nuevo, ya existe en muchos otros campos aparte del turismo o fuera del turismo, que son incentivos tributarios. Incentivos tributarios e incentivos arancelarios en lo pertinente. Entonces creo que con esas herramientas se puede lograr y alcanzar el que estas alianzas, si se llegan a dar, sean verdaderos ejemplos. No seremos los pioneros porque ya existen. Yo recuerdo que hace unos 15 años atrás incursionó precisamente por el interés que generaba la ruta de Cusco a Machu Picchu en la legendaria empresa Orient Express, ¿no? Que nace de una historia prácticamente de Marco Polo en los años 1200, con sus famosos viajes al Oriente. Se le considera, y así lo aprendí en la universidad, un precursor del turismo. Su tío y su padre, a quienes acompañaba Marco Polo desde el Asia Menor, perdón, desde la Europa Oriental hacia el Asia Menor y el Asia Extrema, ellos eran comerciantes, pero Marco Polo iba con otra visión. Él iba conociendo la gente, mirando el paisaje. No tendría una cámara, no tendría WhatsApp ni smartphone a la mano, qué pena, pero él lo recogió, lo narró. Y hablando de eso, Orient Express, no me quiero salir, Orient Express vino y operó en el Perú precisamente con un modelo de operación interesantísimo. Alrededor de esto, ¿qué se han generado? Se han generado cadenas de pequeños hoteles de alta gama, es decir, de alta calidad en cuanto a servicio y comodidades, como el grupo Incaterra, en todo el sector de Valle Sagrado, Sacsayhuamán, hasta el propio Machu Picchu y el Cusco, desde luego, la ciudad. Entonces,
Mirémonos en el espejo y no es malo copiar. Yo soy en lo personal, y dirán que soy un poco temático, y yo aceptaré que soy un poco temático, siempre lo he sido, siempre he sido, de que no soy partidario, uso como último recurso el copy-paste. Todos hoy en día en lenguaje moderno de la tecnología sabemos perfectamente qué es el copy-paste. Para mí es el último recurso, el recurso menos deseado. A veces es inevitable, pero pues si podemos copiar algo bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces tomemos esos modelos, busquemos cómo optimizarlos. Para ello, desde luego, necesitamos un fuerte compromiso desde el sector público. Por Dios, necesitamos despolitizar las decisiones técnicas. Necesitamos compromiso desde las otras instancias políticas, las que legislan, las que imponen la ley cuando se ha infringido esta y no se salen por vericuetos. Yo estudié Derecho, no me gradué, preferí quedarme como profesión con el turismo versus la abogacía, aunque mis planes eran más bien el derecho internacional, pero de todas maneras pues sabíamos, y es la vieja máxima jurídica de echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y que aquí la hemos sabido usar maravillosamente bien, entre comillas, ¿no? Lo de maravillosamente bien. Para cada ley siempre hay una escapatoria para el acusado, para el que cometió el delito, como también para ciertos sectores pues, de la propia justicia, los operadores de justicia, que no siempre obran con el legendario, el icónico símbolo de la mano sosteniendo la balanza, y la balanza está perfectamente equiparada, no está inclinada en favor de un lado o el otro. De modo que esa sería mi respuesta, Mateo. No quisiera extenderme porque sé que habrán más preguntas, y pues, pero en este caso específico, espero con esta breve explicación y ejemplos que he dado, el dar un poco unos lineamientos, unos brochazos. No creo que estamos nosotros en capacidad de dar la fórmula mágica o la gran solución, pero sí aportes reales y constructivos. Listo, muchas gracias, Luis, no te preocupes. La siguiente pregunta que tenemos, bueno, este comentario está dividido en dos preguntas para ti, Sebastián. Dice, la primera, ¿cuál es la viabilidad actual de que TAME se convierta en un low cost? ¿Es posible esto? Ya, por supuesto que es posible. Y yo creo que nada es imposible, pero de pronto exige o demanda un poco más de esfuerzo. Son modelos que, como mencionaba Luis, no es inventarse el agua tibia, simplemente es ver casos de éxito, ver modelos de negocio de otras líneas aéreas de otros países y aplicarlos en nuestra realidad. Las líneas aéreas son generadoras de negocio, los aeropuertos también son centros de negocio, porque alrededor de un aeropuerto siempre van a haber hoteles, van a haber restaurantes, rentadoras de auto, van a haber estacionamientos. Bueno, en fin, la comunidad es la que se beneficia. Y por supuesto que hay factibilidad porque tenemos la infraestructura, como mencionaba Luis. Tenemos un aeropuerto como el de La Tacunga, que es considerado o está en la categoría de aeropuerto internacional, pero que el día de hoy no tiene una operación de pasajeros, únicamente de carga. Y tenemos otros aeropuertos, como por ejemplo el de Salinas, ¿ya? Que es un muy buen sitio si es que podemos realizar un aeropuerto de La Tacunga Salinas. Imagínense, en La Tacunga está en el centro del país, puede captar pasajeros fácilmente de Quito, de Ambato, de Riobamba, y moverlos vía aérea hacia Salinas. Entonces es la forma, básicamente, cómo se defina la línea aérea y tener las facilidades, evidentemente, de la autoridad aeronáutica, que es administradora de estos aeropuertos. Y no operar en aeropuertos que son costosos, como por ejemplo el de Quito y el de Guayaquil. Esta es una de las prácticas básicas, digamos, de las aerolíneas low cost, y otra de ellas básicamente es tener una flota eficiente, estandarizada, que no la tenía TAME. TAME tenía varios proveedores de aviones, Boeing, tenía Airbus, ATR y Embraer.
y dentro de de los tipos de avión existían varios modelos. Y dentro del mismo avión habían aviones que tenían motores de diferentes fabricantes. Entonces eso lo hace todavía más una estructura de costos bastante elevada por los mecánicos, por el mantenimiento, por los pilotos, por la tripulación y básicamente por todo. Entonces es posible y yo tengo la fe de que en algún momento tengamos un operador aéreo low cost al interior del Ecuador. Y espero que sea ecuatoriano. Muchas gracias, Sebastián. Como segunda pregunta de este comentario nos dicen, ¿cómo lograr que los precios de los pasajes aéreos en vuelos internos estén al alcance del ecuatoriano, considerando que ya no habrá línea de bandera y que el turismo interno será muy importante post-COVID? Uno de los puntos creo que a tocar en esto es lo que tú mencionabas de evitar aeropuertos que tengan alto costo en su tasa. Pero ¿qué otras formas se podrían realizar, tal vez, Sebastián, desde tu experticia? Y con el objetivo de reducir los costos, básicamente es que la línea aérea se enfoque en lo básico o en el servicio básico, ¿sí? Lo que buscan los pasajeros es únicamente el transporte aéreo de un punto de origen a un punto de destino, es decir, retirar todos los servicios auxiliares que generalmente las aerolíneas tradicionales o las full service carrier dan, como por ejemplo el tema de comida a bordo, ¿sí? Y otra de las formas más eficientes para las líneas aéreas para reducir los costos es el uso de la tecnología, es automatizar absolutamente todos sus procesos, es tener una página web eficiente, tener sistemas de check-in, tener aplicaciones móviles, no tener una distribución tradicional por GDS, simplemente distribuirse por sus canales directos, pero que sean digitales. Entonces, todo lo que es referente a la automatización de procesos con el uso de tecnología es eficiente y eso reduce notablemente los costos y esa reducción de costos se lo ve o se lo da también al pasajero, porque el pasajero actualmente volar en avión es sumamente costoso, la tarifa promedio en una ruta Quito, en una ruta, por ejemplo, doméstica es de aproximadamente 180, 160 dólares. ¿Ya? Entonces es costoso. En relación de las aerolíneas low cost, que ellos cobran tarifas de 30, 40 dólares. Entonces eso ayuda o va a ayudar para el desarrollo de la conectividad aérea de nuestro país, para el tema de pasajeros, para el tema de carga y para generar negocios con agencias de viajes, con operadoras, y también en los mismos aeropuertos. Entonces, un modelo que desde mi punto de vista sería muy próspero y muy beneficioso para nuestro país y para todos nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida hacia los dos, tanto Luis como Sebastián. Para empezar contigo, Luis, dice, las empresas públicas tienen como objetivo la generación de ingresos económicos para el Estado, para que posteriormente sea distribuido a través de planes o proyectos. En ese sentido, el Mintur poco o nada se ha visto apoyado por el gobierno. En base a esto se puede deducir que las empresas públicas no han hecho un buen trabajo o que ha habido una fuga de estos recursos. A ver, la pregunta es bastante concreta y me gusta la premisa desde la que parte, me parece muy acertada. Lo segundo es muy difícil, yo no me atrevería a señalar que han habido X o Y situaciones puntuales y comprobables de malos manejos en cuanto a esos recursos. Creo que la premisa fundamental es clarísima, es que se generen ganancias, que se generen utilidades y que siendo empresas públicas, estas utilidades reviertan de al menos dos o tres maneras. Uno, en beneficio de las comunidades a las que sirve y todo lo que está en la periferia, la cadena de valor que se genera en ese movimiento. Dos, generando ingresos para el Estado, para el erario nacional vía tributos de impuestos, no tan exagerados. La aviación es una de las más castigadas, como decía Sebastián acertadamente, el 40% del valor de un ticket es impuestos y tasas. Es una cosa, cuando yo miro a veces mis boletos, bueno, ahora todo es, la mayor parte de cosas son digitales,
Pero igual, cuando uno accede para mirar el desglose de la tarifa, te quedas espantado porque dice, chuta, al final del día la tarifa de 180, 90 es la tarifa real y los restantes 90, 85, 70 son tasas de impuestos. Entonces, bueno, lo específico es que yo creería que las empresas públicas lo que han sido es ineficientes, y este es un mal endémico. No estamos, este foro no es para señalar culpables específicos, pero es obvio, es evidente, no hay como tapar el sol con un dedo, dice un viejo y muy sabio refrán, que el entregar estas empresas públicas a personas, a administraciones, no hablemos de personas, a administraciones no capacitadas, no técnicas, no especializadas, con las excepciones de rigor. Yo soy, entre mis múltiples temas, enemigo de generalizar, pero sí que son excepciones muy honrosas, el hacer de esto cuotas políticas. Y eso es lo que no puede suceder, no puede pasar. Tienen que ser manejadas con la eficiencia del sector privado. El sector privado o es eficiente y se sostiene a lo largo del tiempo, o es ineficiente y quiebra y colapsa y no funciona. Es así de sencillo. Así que esa sería mi respuesta por el momento. Y por nada más, mirando el tiempo, por el lado mío estoy absolutamente disponible, pero quizás por el público mismo y por la plataforma, si estamos acercándonos hacia el final, estoy seguro que habrá un pequeño espacio que, quisiera dejar un par de últimos pensamientos muy puntuales para la parte de cierre. Gracias, Mateo. Listo, Luis. Sí, justo al final, después de esta contestación de Sebastián acerca de la pregunta, pasaríamos a conclusiones de los dos expositores, como en mi persona, Luis. Entonces, Sebastián, ¿deseas que te repita la pregunta tal vez o la deseas contestar? No hay ningún problema. Listo. Bueno, hacer una pequeña presión, la pregunta. Las empresas públicas, no todas generan ingreso. De hecho, se esperaba que TAME sea una empresa pública estratégica que genere ingresos, así como Petroamazonas, pero la gran mayoría simplemente se les asignan los recursos, y lo que se espera, y desde mi punto de vista, es que inviertan esa asignación de los recursos que vienen del gobierno en, por ejemplo, en infraestructura, que es lo que se necesita para tener unas condiciones óptimas para que se desarrolle el turismo, que inviertan, por ejemplo, en seguridad, ¿ya? Entonces, ese sería como mi mensaje de lo que deberían hacer o deberían enfocarse las empresas públicas. No recuerdo bien, pero hace algún tiempo, a finales del año pasado, veía una noticia en la que se mencionaba que el costo o el principal costo del Ministerio de Turismo era el gasto, en este caso el gasto operativo. Es decir, que ellos, de toda la asignación, una gran parte se iba para el gasto operativo, como por ejemplo el pago de los salarios, y tenían muy poco presupuesto asignado para la promoción turística. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que de aquí en adelante necesitamos equilibrar la balanza y necesitamos dar prioridades. El gobierno, a través de las empresas públicas, necesita invertir y necesita dar las condiciones necesarias para que las empresas puedan desarrollarse de la mejor manera y se pueda reactivar todo el sistema productivo de nuestro país. Muchas gracias. El mensaje principal es que hay que saber usar inteligentemente el dinero de los ecuatorianos. Ciertamente, Sebastián. Entonces, con esto concluiríamos. Pasaremos a las conclusiones. No sé si primero te parece si comienzas tú, Luis, y después pasamos a Sebastián, y por último lo haría yo. Sí, por supuesto. Primero suscribo totalmente la última expresión de Sebastián. Creo que esa es la gran misión, la gran tarea. Respecto del caso específico de empresas públicas,
que sean beneficiosas y positivas, ¿no? Hemos topado 3 ejes y estaban muy bien descritos así en la materia, en el tema de este webinar, 3 ejes fundamentales alrededor de los efectos o afectaciones que nos deja esta pandemia, que aún no está concluida, y que todavía tendremos que lidiar y fuerte con ella por un tiempo que no lo podemos adivinar. Hay proyecciones diversas, pero no juguemos a los gurús en este momento, pero que nos deja lecciones, y de esas lecciones, indudablemente, creo que como pueblo, como población, me refiero, no estoy usando el término que se lo suele utilizar más bien con finalidades demagógicas, sino como sociedad, en todos sus estratos, sin excepción, como sociedad inclusiva, debemos buscar eso, una mejor administración, seamos más y mejores electores, y desde luego pedir también que una vez que las autoridades están en funciones, se tengan el cuidado de seleccionar bien a quienes están al frente de estas empresas públicas para que en vez de darnos enormes dolores de cabeza, nos generen cosas positivas a nuestro país. Quiero mencionar 2 temas muy puntuales como conclusiones de cierre de mi parte. El primero es dentro de toda la gran estrategia de reactivación que tenemos. No podemos dormirnos. Hay países, ciudades, regiones a lo largo y ancho del planeta que están agresivamente haciendo una serie de campañas del más diverso color y sabor. ¿Para qué? Para entrar a lo que, y estoy seguro que todos en esta audiencia conocen perfectamente la expresión, está en inglés, pero es el top of mind, estar en la mente del potencial viajero, de aquel que va a viajar en 1, en 2, en 5 meses o en 1 año o en 2 años, pero va a viajar y va a venir al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, no podemos demorarnos en hacer. Se lo está haciendo ya. Hay campaña del Mintur para turismo interno. Está perfecto, está muy bien, hay que seguirla haciendo, fortaleciendo. Lo mismo desde los territorios más pequeños, los GATS, las provincias, las ciudades, generar asociatividad, clústeres, mancomunidades, ese tipo de cosas es importantísimo. Y en ese marco, yo creo que es el momento oportuno. Ya se venía hablando unos pocos meses antes de que apareciera el COVID en nuestras vidas, para trastornarnos a todos y ponernos el mundo de cabeza. Antes de aquello ya se venía hablando y hay una buena apertura de parte del Ministerio de Turismo para reactivar, para volver a reconstruir el Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador. Lo ha tenido por décadas Perú, lo tiene Colombia, cada uno con sus pequeñas diferencias o particularidades, y la muestra está en el éxito. Nos duplican, nos triplican, nos cuadruplican en número de visitantes, y yo siempre recalco que no solo es lo más importante la cantidad, sino la calidad, y la calidad del gasto, además. Y entonces dotar de esos, cuando existió el fondo, y yo tuve el honor, no fui nombrado a dedo, no fui cuota política de nadie, fui representante electo por los gremios y cámaras de turismo del Ecuador para formar parte de un organismo que tenía una función doble, ser como existe hoy, por ejemplo, el Consejo Nacional de Aviación Civil. En ese tiempo se llamaba el Consejo Nacional de Promoción Turística del Ecuador, y paralelamente el directorio, es decir, tomador de decisiones, con obviamente representantes del sector público, que por cierto eran mayoría, éramos 4-3, 4 votos públicos y 3 el privado, pero con una capacidad de exponer nuestros puntos de vista que muchas veces le ganaron con razones y argumentos, y con
con fondos limitados comparados con aquellos que hubieron más tarde, ya sin el fondo, se hicieron campañas realmente exitosas que se tradujeron, y está demostrado con cifras. Ayer lo hablaba en un webinar Patricio Tamariz, un distinguidísimo empresario turístico, turistólogo, maestro, docente, y también ha pasado por altas funciones públicas, incluyendo el viceministerio de Turismo años atrás. Patricio mencionaba precisamente el éxito y la réplica en resultados que tuvo en llegadas de visitantes, no al siguiente mes de la acción, pero un año después. Entonces, eso creo que es fundamental, reactivar, revivir el Fondo de Promoción Turística y un organismo ágil, unos recursos blindados, parte de esos, al menos una de esas tasas, la famosa y conocidísima Ecodelta, era diseñada por ley, para alimentar precisamente ese fondo y estar separada del Tesoro Nacional en un fideicomiso para que sea administrado de manera transparente, con una vigilancia, y que produjera y que se direccionara exclusivamente para los fines para los que fue creado, y así funcionó durante ese tiempo. Así lo hace Colombia, así lo hace Perú, de manera que yo creo que eso es importantísimo y habría que enfocarse fuertemente en aquello para fines de una promoción técnica, ordenada, organizada, con metas, con cronogramas, con planificación. Eso es lo uno. Y para concluir, esto va a ser mucho más breve, para concluir, yo quiero recoger algo que no es de mi cosecha propia, sino de un colega a quien ya lo mencioné antes, el doctor Enrique Vanilla. Enrique viene preconizando a lo largo de estas semanas y meses ya en que estamos interactuando por vía virtual, dado el confinamiento al que estamos sometidos, que es una gran oportunidad para humanizar el turismo. Yo creo que no debemos olvidarnos que el turismo es de personas, de seres humanos visitando a seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto y cuál es la filosofía detrás de esto? Ya se venía dando en cierta medida, ya existe, lo podemos hacer ahora mismo, terminando esta charla, entrar a un sitio web, a una página, a una plataforma, a YouTube, lo que se nos ocurra, y vamos a conocer la India, vamos a conocer Nepal, vamos a conocer Kenia, vamos a conocer Australia, ¿verdad? Por vía virtual. Maravilloso, lindísimo. Como ver el documental en televisión común y silvestre, con o sin cable, ver el documental de BBC o de Discovery o de National Geographic y fascinarnos con un lugar que lo vamos a disfrutar de ese momento a través de una pantalla y de unas plataformas y de toda una tecnología. Pero qué diferente es el cara a cara, el compartir. La guianza, nada puede reemplazar. Hay sitios donde casi que se ha vuelto inevitable el audífono, la guianza grabada. Bueno, paciencia con aquello, pero que sea la excepción y no la regla. No hay yo conectado, y tengo que contar muy rápidamente una anécdota. Voy a decir con el respeto, es una ciudad maravillosa, una de las más lindas ciudades de Sudamérica, Cartagena de Indias, ciudad histórica, bellísima y muy turística, desde luego, en la cual me bajé de un tour porque realmente estaba ya cansado de escuchar una grabación a la que no le podía hacer preguntas. Quería hacerle preguntas, pero no podía preguntarle a la grabación porque no me la iba a responder. Entonces, eso es la humanización. El Papa Juan Pablo II, en sus primeros años de papado, abordó, visualizó la importancia que tenía el turismo y se dio en un contexto muy sui generis del mundo, de la geopolítica mundial de aquel entonces, años 90. Y era justamente la apertura de la Unión Soviética, el comienzo de la caída del muro de Berlín, de la Europa y de la Unión Soviética como tal, presidente Mikhail Gorbachev,
que lideró esos dos procesos paralelos, el glasnost y la perestroika. Glasnost era transparencia y la perestroika era apertura, y permitió que de esta visión de enemigos a muerte entre americanos y rusos, cuando empezaban a viajar por turismo a sus respectivos países antes archienemigos, se encontraban con seres humanos cálidos, con sentimientos, con percepciones, con ideas, con humor, con gustos gastronómicos o dispuestos a experimentar la gastronomía local y decir, qué bueno, esto es maravilloso, ¿quieres venir a probar la mía en mi país? Y le llamó justamente la industria del ser humano, la industria de la paz, porque claro, se asociaba con la ruptura de esta guerra fría que duró décadas entre Norteamérica, Estados Unidos básicamente, y la ex Unión Soviética. Así que, mis amigos, gracias por la paciencia, y con esto es con el mensaje con el que quiero terminar. Más allá de que hoy en día tenemos que vivir con la tecnología, pero no nos dejemos tampoco esclavizar. Eso es muy distinto. Yo he visto, y no soy el único, y siempre se habla de lo patético que resultan estas reuniones familiares en casa, en un jardín, en un restaurante, cuando se podía ir, hasta cuando se podía ir a los restaurantes. Yo lo viví hace pocos meses y realmente era inevitable no dejar de comentar entre el pequeño grupo de amigos que estábamos sentados en un restaurante en Quito y ver enfrente en una mesa de dos a una pareja. Era probablemente una salida a cenar de una pareja, seguramente de novios, pero se pasaron el 80% de la cena con sus respectivos celulares. No creo que estaban chateando entre ellos, porque eso no hacía mucho sentido si se tenían el uno frente al otro. No se miraban a los ojos. Se pasaron, no estoy aquí para criticar lo que hace y deja de hacer la gente. Todos debemos ser respetuosos de los demás, pero sí que me causaba, y mis amigos compartían conmigo el shock que generaba eso, o ver una familia en una cena prenavideña con abuelos, gente de arriba de adultos mayores, arriba de 60, 65 años, adultos medios, jóvenes, adolescentes, de los cuales el 80% estaban todos enfrascados en sus teléfonos móviles. Entonces, yo creo que ahí apoyémonos en la tecnología y en todo lo que nos puede ayudar a potenciar nuestras capacidades, específicamente en el área turística, en la educación y en muchos campos más, pero por amor de Dios, humanicemos el turismo y hagamos que este confinamiento, que por un lado nos hizo recuperar ese amor por la familia, esa cercanía, esa calidez, ese tiempo que a veces queda a un lado por privilegiar el tiempo de trabajo y el tiempo de negocios, y hagamos de nuestra actividad que siga siendo, porque siempre lo fue, que siga siendo ese ejemplo, ese modelo de actividad humana. Gracias, y pues creo que ese sería mi mensaje final, agradeciéndote, Mateo, a ti, a tus colegas, compañeros, y siempre un placer compartir un panel con un experto también de la calidad y conocimiento de Sebastián, y por supuesto con la conducción y el manejo también de Melanie tras bastidores, y Alejo y muchos compañeros más. Muchas gracias, Luis. Continuamos contigo, Sebastián. Las conclusiones, por favor, de tu parte. Muchas gracias, Mateo. Bueno, muy acertado el comentario y la conclusión final de Luis. Sin duda me hace muchísimo sentido. El turismo es una industria o es una actividad de relaciones humanas, y es una buena forma de ponernos a pensar y ver cómo humanizar o cómo llegar a los turistas de una forma emocional. Exacto. Sin duda alguna, de aquí en adelante nosotros somos más emocionales, y tenemos que nosotros como país construir ese mensaje, ¿sí? Ser un destino que transmita ciertas emociones a los turistas, pero eso se logra con una marca, ¿sí? Que
con una marca país, que esa es una de mis principales observaciones, que nosotros como Ecuador lastimosamente no tenemos una marca país con la cual nosotros nos mostremos al mundo, y nosotros sabemos lo importante que es una marca. Eso se vende por los ojos de los turistas. Entonces es hora de construir una marca país, una marca que transmita emociones, que tenga características humanas y que invite a los turistas a visitar nuestro país. Por otro lado, también quiero terminar eh, recordando que el transporte aéreo es un componente y de pronto uno de los componentes principales para la actividad turística. Si no hubiera el transporte aéreo, no tuviéramos turistas internacionales. Y si no tuviéramos igual aeropuertos, no tuviéramos turistas internacionales. Entonces, sí es muy importante considerar la industria del transporte aéreo, la importancia de tener en nuestro país una línea aérea ecuatoriana por un tema de soberanía aérea para sentir los cielos ecuatorianos nuestros, y no únicamente que sean empresas privadas, y más que privadas, que sean internacionales, que sean holdings. Eso por otro lado, y mi recomendación es que este tiempo sirva para tomar decisiones, y para tomar decisiones lo más pronto posible. Es necesaria una revisión completa de los casi 14 o más de 14 reglamentos que tiene el Ministerio de Turismo para temas de alojamientos, de parques nacionales. Bueno, en fin, hay que hacer una revisión y actualización de todas las leyes y reglamentos relacionadas a la actividad turística. Tenemos que actualizar, tenemos que adaptarnos a las condiciones y a la situación actual. De pronto tenemos que ser más flexibles para que la actividad turística sea más dinámica. Sí, actualmente es sumamente complicado el tema de ponernos un operador, o de emprender, o de sacar una licencia, o de sacar un reglamento o un permiso para funcionamiento. Entonces yo creo que sí tenemos que revisar y actualizar todas estas leyes y reglamentos relacionados a la actividad turística. Y el mensaje final para todos quienes están presentes: con talento se gana partidos, pero con trabajo en equipo y de forma inteligente se ganan campeonatos. El campeonato que debemos ganar, evidentemente, va a ser el activar la actividad turística, activar nuestra industria, y que cada vez sea más próspero para todos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal objetivo, y aquí hay mucha gente con talento, ustedes, Luis, que tiene muchísima experiencia, hay muchísimos profesionales en el Ecuador, que todos esos talentos tienen que ser trabajados de forma conjunta, tenemos que continuar en las mesas de trabajo que se están haciendo, hacer un llamado, como mencionaba Luis, a todos los gremios, asociaciones, a tener unos lineamientos y unos objetivos claros para trabajar en equipo y llegar a alcanzar los objetivos planteados. Muchas gracias, Sebastián. Yo lo último voy a ser bastante breve con mis conclusiones. Sí voy a un poco, en este caso, utilizar las palabras que nos había mencionado Javier Chicaiza hace algunas semanas, que nos decía que se debe buscar hacer tangible lo intangible, que muchas veces se debe, por la parte turística, hacer ver a las personas en los tres espacios, antes, durante y después, lo que es el turismo. Y que, como decía Luis y como decía Sebastián, el turismo es una actividad humana, y una actividad que nos enriqueció bastante, tanto personal como profesionalmente, y sí, en el ámbito mío. Y nada, le doy el paso a Melanie, que nos va a ayudar para concluir este webinar. Melanie. Listo, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de este webinar. Agradecemos mucho a Luis y a Sebastián por su participación en cuanto a la temática que hemos abordado. También queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live. También un agradecimiento a parte de los miembros de la Asociación de Argentina de Gestores Culturales Universitarios que estuvieron presentes. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestra página oficial de Facebook, Embajadores del Legado Cultural, para que estén atentos a las próximas publicaciones que estaremos realizando. Recordarles también
que nuestro próximo invitado será Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, para que estén atentos y nos puedan acompañar la próxima semana. Muchas gracias y una buena tarde. Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. En ese atardecer tan mágico, hubieras tomado más fotos. Y si hubieras sabido que desde casa las estrellas no brillarían igual, seguro pasabas ahí la noche. Ese viaje que no hiciste, esa comida que no probaste, ese pueblo y ese mercado que no visitaste, y hasta ese baile, lo habrías dado todo, ¿cierto? Hoy que estás en casa, quiero que me hagas una promesa. Prométeme que cuando salgamos, caminarás hasta que no puedas más y que lo haremos juntos. Prométeme que el tiempo no volverá a ser un problema y que guardarás millones de atardeceres en tu cabeza. Prométeme que llegarás tan alto que te olvidarás de la altura y que comerás tan rico que olvidarás el calor. Prométeme que siempre seremos uno y que dejarás de verme por la ventana para por fin empezar a hacer maletas. Prométeme que te quedarás aquí